Métodos moleculares. Comenzaremos hablando sobre la clonación celular, que es la replicación de moléculas de ADN y ARN sin intervención de nuestras células. Este proceso es in vitro mediante la reacción de la cadena de la polimerasa, donde una molécula de ADN precursora nos dará un clon de moléculas que son genéticamente idénticas entre sí y el elemento precursor. Ahora, hablando de la reacción de la cadena de la polimerasa, esta técnica fue desarrollada en 1986 por Banks Müller, el cual la convirtió en una técnica esencial en bioquímica y en biología molecular. Tiene como objetivo amplificar ADN con pequeñas cantidades que son utilizadas en diversos fines y también en pequeñas muestras. Para realizar esta técnica se necesitaba de una enzima la cual fue encontrada en la bacteria Thermophilus alquato, la cual contenía el ADN polimerasa, y para mantenerla viva en su ambiente fue necesario un termociclador y un sinnúmero de reactivos. Entre ellos tenemos muestra del paciente, buffer de PCR, 4 de NTP, 2 primers, tubo de polietileno especial, ion de magnesio, cloruro de sodio y la Taq polimerasa. El principio de este método se basa en la desnaturalización, templado o hibridación, elongación o polimerización. Hablando de la desnaturalización, este es el primer paso donde se separan las dos hebras de ADN mediante una incubación breve de 30 a 120 segundos a una temperatura de 68 a 97 grados centígrados, aunque esta temperatura puede cambiar de 85 a 95 grados centígrados. Luego tenemos a la hibridación. Aquí la cadena va a volver a la normalidad y se introduce los primers para hacer una copia fiel a la original. Esto sucede en un tiempo de 10 a 120 segundos a una temperatura de 37 a 67 grados centígrados. Y como punto final tenemos a la elongación, que aquí ya se explica la amplificación. Aquí como componente principal se tiene la Taq polimerasa para que copie y se extienda. Cada hebra dará una cadena nueva. Este proceso ocurre con una temperatura de 72 a 75 grados centígrados y de 1 a 4 minutos. El termociclador está compuesto por una rejilla donde se ponen los tubos con las muestras. En la pantalla vamos a escribir todo lo que se va a hacer, cuántos ciclos, y ahí se llama rampa la unión de un ciclo con otro para que se mantenga sincronizada la prueba. También va a tener una tapa gruesa la cual mantiene caliente a la Taq polimerasa y su función es calentar y enfriar la reacción en tiempos cortos. Hablando de los pasos de la PCR, podemos observar un esquema temporal de una reacción. Las temperaturas y especialmente los tiempos son orientativos y varían para adecuarse a cada muestra concreta, la cual tiene como objetivo conseguir una enorme amplificación del número de moléculas que contienen la secuencia diana o de interés. Va a iniciar con una etapa previa a 95 grados centígrados durante 9 minutos. Luego de esto viene el primer ciclo, que se va a desnaturalizar a 95 grados centígrados durante 60 segundos, liberando los puentes de hidrógenos que sostienen los nucleótidos, provocando lo que es un descenso en la temperatura. Viene un proceso muy corto, a 55 grados centígrados durante 50 segundos, en el que se van a añadir los primers, y esto va a provocar una elevación de la temperatura, en el cual va a venir lo que es la elongación de 72 grados centígrados durante 180 segundos. Se va a repetir este ciclo durante 30 o 40 ciclos, dependiendo del protocolo con el que hemos trabajado. Luego viene lo que es la etapa final a 72 grados centígrados durante 4 minutos. Hablando de manera muy puntual sobre las características de la PCR, tenemos lo que es el rendimiento, la duración, la especificidad, la capacidad de detención y la fidelidad. La detección de resultados en la PCR, en primer lugar, va a consistir en lo que es la preparación de gel, que viene en un polvo, como podemos observar. Se la va a pesar, dependiendo con los gramos que se vaya a trabajar, se la pone en un matraz y se la va a diluir con un buffer. Luego se la pone en el microondas. Luego se la saca, se la deja enfriar y en el momento que esté tibio se la pone en lo que es en la cámara de electroforesis, se le pone los soportes, el peine que va a determinar lo que son los hoyitos en los que se va a colocar posteriormente las muestras. Luego se seca y posteriormente se los conecta de manera positiva y negativa, en el cual va a recorrer lo que son las muestras. Luego se sacan lo que es la muestra, se lo pone en una cámara fotodocumentador, pero antes se le realiza un baño con lo que es un mezclado de buffer y bromuro de tibio, la cual me va a dar una reacción y un color significativo, como podemos observar en la imagen, al momento de ponerlo en la cama fotodocumentador y procede a realizar la lectura de los resultados. Tenemos la Nested PCR o PCR anidada. Esta va a estar diseñada para aumentar la especificidad. Esta modificación va a constar de 2 grupos de cebadores que van a estar dirigidos contra la misma diana. El primer grupo de cebadores se va a desarrollar de manera usual, mientras que el segundo grupo son cebadores situados internamente o anidados con respecto al primer grupo. RT-PCR, que se trata de una amplificación de ARN, pero este va a ser especialmente del ARN mensajero.
a través de la síntesis previa de la cadena de ADN, como sabemos, que después se va a amplificar por la PCR. Tenemos que este es el método que va a tener mayor capacidad de detección de todos los métodos para las medidas de expresión genéticas in vitro, y este puede utilizarse como método de detección molecular de genes para estudiar el genoma de virus de ARN como los retrovirus o el virus de la gripe, como el de la influenza. PCR con adaptadores, este se va a encargar o puede amplificar una región de ADN de secuencia desconocida, como podemos observar. Y por último vamos a tener a la PCR inversa. Esta PCR inversa se va a emplear para clonar regiones desconocidas del ADN. La PCR en tiempo real es una técnica que combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia. Este método mide la velocidad de amplificación del ADN, se cuantifica el número de ciclos que han sido necesarios para alcanzar una cantidad prefijada de productos de ADN y la cuantificación depende de las sondas de hibridación. ¿Y cuáles son estas sondas? Son las sondas Taqman, la sonda molecular Bacon y la sonda Scorpion. Respecto al procedimiento de las sondas moleculares Bacon y las sondas Taqman, tenemos que las dos están marcadas con dos etiquetas, las cuales la una emite fluorescencia y la otra absorbe la emisión de la otra cuando ambas están próximas. La principal diferencia radica en que en la sonda Bacon, la sonda hibridada, las dos etiquetas se separan y se emite la fluorescencia. Y con respecto a la sonda Taqman, tenemos que el ADN polimerasa Taq posee actividad 5 exonucleasa y en su avance va a degradar la sonda. Métodos de hibridación. Entre los métodos de hibridación tenemos lo que es en fase líquida, in situ y en soporte sólido. Entre los métodos de hibridación en soporte sólido tenemos dot blot y slot blot, southern blot y northern blot. Respecto al procedimiento vemos que este método consta de un disco de papel de absorbente en el cual va a recoger lo que es las muestras. Se va a presionar el disco de papel sobre la placa de agar. Algunas de las células de cada colonia se van a pegar al papel. Se va a recoger el disco de papel con la réplica de las colonias de la placa. Se trata con álcali para alisar las células y neutralizar el ADN que queda fijado al papel. Luego se incuba con la sonda y se va a lavar. Se expone el papel a una película fotográfica de rayos X y se revela esta. Dot blot y slot blot. Respecto a esto tenemos que las muestras pueden ser tanto de heces, sangre y esputo. El procedimiento radica en que al trozo de papel de nitrocelulosa se le van a aplicar las muestras de ADN o ARN, ya sea en forma de gotas, dot blot, o en forma de mancha alargada, slot blot. Aquí se va a bloquear la capacidad de absorción del filtro con albúmina, tratando con álcali se alisan las células y se neutralizan el ADN. Se le va a aplicar lo que es la sonda marcada y luego se le va a hacer lo que es el lavado, secado y detección por autorradiografía. Vamos a hablar sobre lo que es la hibridación de Souster. La principal diferencia en lo que es la técnica de Souster blot radica en lo que son los reactivos y de algunas técnicas previas, que estas de aquí se van a utilizar en lo que es el procedimiento de pretratamiento con formaldehído para evitar lo que es la formación de estructuras secundarias internas en lo que es la molécula de ARN. También se utiliza el aislamiento del ARN mensajero con colas de poliadeninas mediante lo que es el cromatografía, que emplea lo que son los geles de policrilaminina y urea para separar lo que es el ARN mensajero. Este uso preferente de transparencia por capilaridad o vacío debido a la mayor fragilidad de la molécula de ARN, preferencia del empleo de membranas celulosas tratando químicamente. De aquí esta formación del uso de sondas de ARN o ADN indistintivamente para la hibridación. Este uso es diagnosticado y caracterizado por ciertas líneas celulares que van a presentar ventajas y desventajas. O sea, como desventaja tenemos menos sensible a una PT-PCR, menos fiable que si se emplean oligosondas, muy poco específicos ante la contaminación, muy leves con ARN, asas, etc. Pero de aquí también tenemos ventajas, que es de la detección de pequeños cambios de expresión en lo que son los genes. Hablaremos sobre lo que es la hibridación del North-TER. Este de aquí va a detectar lo que son los fragmentos de ARN. El procedimiento general comienza con la extracción del ARN total de nuestro tejido homogenizado. La muestra del ARN son entonces separados por la electroforesis en gel, dada la fragilidad de los geles y la incapacidad de las sondas para penetrar en la matriz y la muestra del ARN, separadas por tamaños tras la electroforesis, serán transferidas a través de una membrana de nylon por medio de lo que es la capilaridad o un sistema de transferencia del vacío. Los sistemas de capilaridad iónica se utilizan para lo que es transferir el ARN desde un gel electroforesis o una membrana North-blot.
Después de esto es marcado con la sonda, esta híbrida, lo que es el ARN en la membrana. De aquí, finalmente, la membrana debe lavarse para asegurar lo que es la sonda, que se ha unido de forma específica para lo que es evitar el ruido de fondos en las señales emitidas por las mismas.